Bendiciones, el Padre les bendiga, el Padre les guarde en gran manera. Sea el Señor siempre guiando sus vidas. Por aquí nuevamente Yasmira fue mayor, invitada de la comunidad Crecimiento para Ti. Gracias a los pastores Rivero Soto por su invitación. He traído aquí una nueva porción de la Parashá número 41, que es la que toca para esta semana. Y por aquí, esta Parashá se titula Pinhas o Fines. Él es un personaje que ya ahorita vamos a hablar sobre él, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez. Dándole gracias al Señor y dándole like, por favor, comparta este video. Es muy importante que la palabra corra la palabra, ¿ok? Y que usted nos dé el like. Entonces, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, te doy gracias por esta tarde hermosa, gloriosa, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por tu presencia, que es la que me ayuda a enseñar, a impartir, Señor. Primeramente, imparte a mi vida para poder impartir a otros, Señor. Gracias te doy porque tú abres los ojos, Señor, de los ciegos y destapa los oídos de los sordos, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, porque esta palabra corre, Señor, y no se queda aquí, sino que sigue corriendo por todas las naciones de la tierra, Padre amado, a través del internet, a través de estos medios poderosos, Señor, para que tu palabra corra, Señor, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por esta tarde, gracias por la impartición y gracias porque nos das el entendimiento de tu palabra. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Les decía que es la parasha número 41 llamada Pinhas o Fines, que se encuentra en Números 25 a partir del versículo 10 hasta el capítulo 30, versículo 1. Y también luego estaré enseñando la Haftará, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. O sea, ya en el último versículo. Hasta el capítulo 19, versículo 20. Entonces damos comienzo a esta parashá que se titula Pinhas o Fines, ¿ok? Y que significa boca de bronce o boca de serpiente. Pero también espiritualmente Pinhas representa el celo por la santidad y la justicia de Dios. Vamos a ver cuál fue su celo, qué pasó. Entonces vamos a conocer un poquito a este personaje. Pero también voy a hablar en esta parasha de segundo censo que se realizó, porque ya el pueblo está listo ya para pasar a tomar su tierra prometida. Ya están allí en la llanura de Moab, frente a Jericó. Está lo que impide es el río Jordán que está allí, en el cual en el libro de Josué describe la toma cuando pasan, atraviesan, se separan las aguas también del río Jordán y ellos pasan a tomar la tierra que el Señor les había dado desde Abraham. Había sido una profecía que el Señor había dado de Abraham y ya ahora es el tiempo de su cumplimiento. Porque como hay profecías que se cumplen más rápido, otras más lejanas. Y aquí pasaron muchísimos años. Entonces vamos a empezar. Comienza a partir del 10, pero yo les voy a leer desde el principio para que entendamos por qué Pinhas hace eso, ¿ok? Moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellos. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Había prostitución. El pueblo se había desenfrenado, se había prostituido, adorando dioses de Baal y además de eso, teniendo relaciones con mujeres moabitas. ¿Okay? Entonces, esto era abominación a los ojos del Eterno. Entonces, podemos ver aquí cómo muchas veces nosotros nos cegamos y desobedecemos y salimos un poco del trazo del Señor. Entonces este pueblo se salió del trazo del Señor.
Estoy aquí acomodando un momentico que pareciera que, bueno, parece que está mejor. Seguimos aquí. Se había salido del trazo, habían tenido relaciones con mujeres extranjeras que el Señor se los había dicho, no podrás tener. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque el Señor le decía que no formaran familia, ni tuvieran relaciones con mujeres extranjeras, porque ellas tenían sus propios dioses, su propia cultura, sus propias costumbres, y ellas los seducían para que adoraran a sus dioses, a sus baales, comieran las comidas que le eran dedicadas a esos dioses, participaran, porque más adelante ellos participan incluso de los sacrificios también, con sus propios hijos. Entonces aquí pasa esto y el Señor se llena de ira y le dice a Moisés: prende a todos los jueces del pueblo y hazlo ahorcar delante de Jehová en pleno sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Haz esto para que se aparte mi ira. El Señor estaba furioso. Y dice aquí, y mientras ellos lloraban, o sea, lloraban por la matanza, por la plaga que el Señor les había enviado, iban a ser ahorcados. Todo aquel que estuviera en esto. En la entrada de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. O sea, ese hombre israelita entró al campamento, traía una mujer moabita, a él no le importó, yo lo veo hasta como una actitud desafiante hacia el Señor. No era hacia Moisés, porque Moisés era simplemente un hombre puesto por el Señor. Quien se movía a través de Moisés era el Señor, era Jehová. Y él viene en esa actitud de rebeldía, ¿ok? Entonces seguimos aquí, viendo los fines, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, de la familia sacerdotal, era Pinjas. Se levantó de en medio de la asamblea. La asamblea se refiere al pueblo, ¿ok? Y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda de este personaje y los atravesó a ambos por su vientre. O sea que estaba en pleno acto sexual cuando Pinjas entró y atravesó con esa lanza a ambos. El varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Al ver el Señor la actitud de Pinjas, porque no fue que Dios le dijo, fue el celo de ver la arrogancia de este hombre, la falta de respeto y de temor a Dios que llevó a Pinjas a hacer esto. Ya Dios había dado una orden de que todos fueran muertos, fueran ahorcados, que fueran puestos ahí, ahorcados en los árboles, en el sol. Pero el celo de Jehová en Pinjas, por la santidad del Señor, por esa actitud perversa de este personaje que se llama Sinri, llevó a Pinjas a tomar una lanza y atravesarlo. Pero hoy nosotros no podemos hacer eso. De una vez también le digo eso, ¿ok? Eso fue en ese momento, en ese tiempo, pues que cuando el Señor lo daba, porque era una nación. Y en esa nación gobernaba el Señor, no gobernaba más nadie. Era un mandato del Señor, ¿ok? Y Dios le agradó eso, que hubo alguien que tuviera celos por Él. Tú y yo tenemos que tener celos por el Señor, celos por su palabra, celos en nuestra familia, que no anden en cosas que a Dios no le agrada. Ser cuidadosos de lo que hacen nuestros hijos, nuestros nietos, esposos o esposas. Ser cuidadosos, ser celosos de las cosas del Señor. ¿Ok? Y sigo acá. Y dice, pero en aquella mortandad murieron 24,000, ¿oyeron? Se paró. Cuando él mata a esos dos personajes, a la moabita y a la israelita, se detuvo la mortandad. Porque es que estaban cayendo la gente o ahorcada o caían muertos. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, será nieto de Aarón. Ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Ok? Por tanto, anuncia aquí que yo establezco un pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Pinjas. El Señor establece un pacto de paz con Pinjas. ¿Ok? Que constituirá para él y su descendencia, para sus hijos, para sus nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Ok? Era un pacto perpetuo e iba a estar en el sacerdocio. La línea de Pinja era la que ahora iba a ocupar el puesto del sacerdocio. Recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos del Señor. Y esto hizo este hombre, ¿ok? Defendió el celo del Señor. Entonces, este pacto de paz es una relación duradera de él con el Padre Celestial, ¿verdad? Y una línea sacerdotal perpetua a través de su descendencia, a través de la descendencia de Pinja. Ya no iban a agarrar ni para allá ni para acá. De Aarón, pero de Aarón, de Eleazar, su hijo Pinja. Y toda la generación de Pinja, ¿ok? Entonces, el nombre del israelita muerto era de la tribu de Simeón, se llamaba Sinri, ¿ok? Él pertenecía a y él no era cualquier personaje, por aquí lo tengo. Y el nombre del israelita muerto que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿Ok? Era como un príncipe, algo así, sí tenía su estatus. Y también la madianita tenía su estatus. Ella se llamaba Kobi, era hija de Sur, jefe de una tribu, padre de una familia de Madián. Entonces fueron atacados los madianitas, vino esa guerra y por supuesto ganó nuestro amado pueblo porque el Señor estaba con ellos. Entonces quiero decirles que pueden estudiar, si no ha estudiado la Parashá 40, donde habla de Balac y Balac, donde ellos, como Balaam era un profeta del Señor, pero un profeta corrompido que se vendía, ¿okay? Como el Señor no dejó que maldijera a Israel, él le dio a Balac la idea de que enviara mujeres hacia el campamento para que sedujeran al pueblo de Israel, a los hombres de Israel, y los sedujeran y los atrajeran hacia la idolatría. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué lo sé? Aquí lo tengo anotadito. En el libro de Números 31, en el versículo 15 y 16 les leo. Y les dijo Moisés, pero habéis dejado con vida a todas las mujeres. Está peleando Moisés porque en la guerra que acaban de tener habían dejado con vida a las mujeres. Mira, ellas son quienes, por consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Jehová en lo tocante a Peor, o sea, a Baal Peor, por lo cual hubo plaga en la congregación de Jehová. Les está hablando eso. ¿De dónde salió esa idea? De Balaam. Bueno, pasamos ahora al capítulo 26, que es donde está el censo. Se realiza un segundo censo, estando ya para pasar al otro lado a tomar la tierra prometida. Y le leo algunos versículos. Dice, en el primero dice, después de aquella plaga sucedía que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, mira, haz el censo de toda la asamblea de los hijos de Israel de 20 años arriba por sus casas paternas, todos los de Israel aptos para el ejército. Era gente que iba a ir a la batalla, ¿ok? Iba a ir a la guerra
y necesitaban saber con cuántos hombres contaban. Y se iban a contar de 20 años hacia arriba, ¿ok? Entonces iban a contar por tribu, Moisés y Eleazar. Y llevan el orden de nacimiento de la tribu, y la primera tribu fue la de Rubén. Voy a leer esto para explicar el censo. Y Rubén dice: Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén fueron Enoc, Falú, Esrón, y cada uno, y Carmi. Esrón. Sí, y Carmi. Tuvo 4 hijos. Entonces, de cada uno de sus hijos fue contada su genealogía, su descendencia, con cuántos habían, y luego el total, o sea, por familia, por casa, y luego en total por tribu, ¿ok? Y así fueron haciendo con cada uno de ellos, ¿ok? Con todo, con Efraín, con Manasés, con todo. Y cuando terminó el censo, arrojó 601.730 hombres listos para la guerra, ¿ok? Preparados, ¿ok? Y entre ellos se iba también a repartir la tierra. Y cada quien se iba a hacer entrega de su herencia. Eso está muy explicado en el libro de Josué. Cuando se hace la repartición, luego que ellos pelean, toman posesión, se hace la repartición, ¿ok? También luego que terminan con este censo, ellos van y censan también a los levitas. Recordemos que los levitas eran aparte, ellos servían al Señor en el tabernáculo y luego lo hicieron en el templo. Entonces ellos no iban a recibir esa herencia. Lo único que ellos recibieron fue que de sus mismos hermanos de las otras tribus le dieron algunas ciudades, porciones, para que ellos tuvieran sus cosas, ¿ok? Por lo menos Efraín le dio 2 o 3 ciudades, qué sé yo. Y el otro también les dio. Y así ellos tenían donde tener sus cosas. Pero decir que ellos fueron metidos en esta herencia, donde hicieron ese sorteo, ellos no recibieron nada, ¿ok? Pero igual fueron también bendecidos, además de que el Señor los bendecía porque le servían al Señor. Y de las ofrendas que llevaba el pueblo, ellos recibían, ¿ok? Por eso es que necesitaban también un lugar, porque si le llevaban sus chivitos, sus ovejitas, su vaquita, ellos ahí tenían para tener sus animales también. Y los empadronados fueron 23.000. 23.000 levitas. Estos sí fueron contados de un mes para arriba, ¿ok? De un mes. Entonces, podemos decir, ya leyendo aquí, pero entre ellos no existía ya no existía ninguno de los empadronados por Moisés y Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el monte Sinaí. Aquel primer censo, ¿ok? Ninguna de esa gente que el Señor dijo, ustedes no van a entrar, se van a morir en el desierto. Bueno, en este censo ya no había ninguno, solamente 2, Josué y Caleb, porque ellos sí confiaron en el Señor, porque ellos creyeron en la palabra profética que el Señor les había dado, ¿ok? Y ellos fueron los 2 que hablaron bien, y no como los otros 10 que fueron los primeros que se murieron esos 10, que hablaron mal y causaron un gran temor, murmuración, queja en el pueblo. Y por eso todos se quedaron en el desierto, de 20 años hacia arriba. Y ya aquí, cuando se hace este censo, ya no había ninguno de ellos, solo Josué y Caleb. Paso ahora al capítulo 27, que aquí habla de la herencia de las hijas de Zelofejad, ¿ok? Y de la autoridad que le tiene que pasar Moisés a su sucesor, pues. Se acercaron entonces las hijas de Zelofá, hija de Efer, hijo de Galá, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José.
cuyos nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes de la asamblea, en la entrada de la tienda de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, pero él no tuvo entre la comunidad de los que se agitaron contra Jehová. O sea, que su padre no había tenido nada que ver en eso cuando eso mismo por el cual el Señor nos mandó. Fueron incrédulos, se quejaron, murmuraron. Y también no estaban con Coré, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijos, pues. Por su propio pecado, porque cada quien tiene sus propios pecados. O sea, por sus propios pecados. Porque preguntan ella, ¿por qué el nombre de nuestro padre ha de ser excluido de entre su familia por no haber tenido un hijo? Dadnos derecho entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su causa delante de Jehová. Esta, si no me equivoco, es como la cuarta vez que él no sabía qué decir, qué decisión tomar, y por supuesto él va ante la presencia del Padre para consultar. Así nosotros, cuando nosotros no sabemos qué hacer en medio de una situación, tenemos que ir ante el Padre a consultar al Padre para que nos dé una respuesta y no actuar a la ligera. Tenemos que ser muy centrados, no podemos ser tan ligeros. Ay, sí, voy a hacer esto, y después, si posible, me va mal. Entonces, Moisés no era así. Moisés era muy centrado, no era muy ligero. Él iba ante la presencia antes de decir algo, porque él podía fallar, podía cometer un error. Y después que él dijera algo, eso tenía que hacerse. Porque su palabra, así Dios no estuviera de acuerdo, se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque después que uno da una palabra, uno tiene que cumplir esa palabra. Si no, no digamos nada y nos callamos. Entonces él no iba a decir algo que después no estuviera de acuerdo al Señor, y él había abierto su boca, sino que le dice: bueno, ya va, voy a consultar. Y por supuesto que el Señor, que es justo, por supuesto que el Señor le dice a Moisés: dicen bien las hijas de Zelofejá, desde luego les darás derecho de herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la heredad de su padre sea traspasada a ella. ¿Ok? Fue traspasada a ella. Y ahí sigue hablando luego de otras recomendaciones, normas, estatutos que el Señor le da en cuanto a la herencia para ciertas situaciones, que usted las puede leer, ¿ok? En el capítulo 27, ¿ok? Y sigo aquí cuando el Señor, y dijo Jehová a Moisés: sube a este monte de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas contemplado, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido Aarón, tu hermano. Esto sucede en Deuteronomio, cuando él sube, él ve, Dios le muestra. Moisés queda muy conmovido porque el deseo de Moisés era ir, ver, vivir en esa tierra. Pero el Señor no se lo concede. ¿Por qué no se lo concede? Por cuanto fuiste rebelde a mis órdenes en el desierto de Zin, en aquella contienda de la congregación, y no me santificaste ante los ojos de ellos en el asunto de las aguas. Estas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin. O sea que el Señor le dice: háblale a la roca para que brote agua. Y Moisés estaba bravo con el pueblo por sus quejas. Y Moisés lo que hace es que golpea la roca. Por supuesto que salió el agua, pero el Señor quería era que le hablara, que se mostrara su poder, que se mostrara su gloria, que solamente con profetizar, con proclamar para que salieran aguas de esa roca, él lo que hizo fue golpear. ¿Ok? Y el Señor se enojó por su desobediencia. ¿Ok? En el 15. Entonces habló Moisés a Jehová diciendo: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, venga un varón sobre la asamblea, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, y
que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. O sea, le está diciendo, bueno, tienes que poner a alguien en mi lugar, ¿ok? Y Jehová respondió a Moisés, toma a Josué, en verdad, el único preparado, capacitado era Josué, que no lo desamparaba. Era su siervo, era fiel, estaba allí, pendiente de Moisés, de las cosas de Moisés. Iba para allá, él iba para allá, y venía para acá, y venía para acá, en todo. Entonces el Señor le dice, mira, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él. Y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad, y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezca. Y se presentará ante el sacerdote Eleazar, porque era el que estaba en ese momento, porque todo aquel que estuviera, que fuera un ministro o un líder en Israel, tenía que estar muy conectado con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque había muchos asuntos que él tenía que ir ante el sacerdote a consultar a través del Urín y el Tumín. Como le dice aquí, le consultará mediante el juicio de los Urín en presencia de Jehová. Por orden suya saldrán y por orden suya entrará él y todos los hijos de Israel con toda la asamblea. Tenía que haber mucha conexión, entendimiento, relación entre Josué y Eleazar, ¿ok? Que era el sumo sacerdote, porque ya Aarón había muerto. Y podemos ver en el 20 cómo el Señor le dice, lo investirás con tu autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel se establezca. ¿Sabe qué? Dale algo de lo tuyo, dale algo de tu gloria, le está diciendo, dale algo de lo que yo te he dado. Porque todo lo que Moisés tenía, se lo había dado el Señor. Moisés tenía la esencia del Padre, Moisés tenía el Espíritu, tenía el poder, la autoridad. Él le dice, dale de tu autoridad, ora por él, ponle las manos. Y Moisés hace eso y le imparte de lo de él, de su autoridad, de su gloria, de todo lo que el Señor le había dado a él se lo pasa a Josué. Y también Josué conquista lo de él, ¿ok? Porque eso es bueno recibir de nuestros ministros, ¿ok? Que nos pongan las manos, que nos pasen de lo de ellos, de su esencia, de esa autoridad. Pero cada quien también tiene que conquistar su unción, lo que el Señor tiene para cada quien individualmente. Tremendo lo que el Señor allí le dice a Moisés, que le dé de su espíritu, dale de lo tuyo, dale de lo que yo te he dado, pues. Dale de tu gloria, dale del poder. Amén. Entonces, bueno, se oró y se hizo todo eso. Vamos ahora al capítulo 28, donde en el capítulo 28 y el capítulo 29 se refiere a las ofrendas, es decir, a los sacrificios. Voy a leer aquí el 28, versículo 2, les digo, manda a los hijos de Israel, dile, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas ígneas de olor, que me apacigua, para ofrecérmela en su tiempo señalado. Mira, habla de un tiempo señalado. Porque el Señor para cada tiempo, ¿cuáles son los tiempos del Señor? Sus festividades, sus convocatorias. Y comienza estos dos capítulos están muy relacionados también con Levítico 23, donde el Señor nos habla de sus festividades, de sus tiempos, de sus convocatorias que debemos nosotros celebrar. Y aquí el Señor, del 1 al 8, el Señor habla sobre las ofrendas diarias. En la mañana, en la tarde, que debía de hacer el pueblo. O sea, claro, las hacía el sacerdote, ¿ok? Pero que el pueblo era el que llevaba para hacer los sacrificios.
Entonces el Señor ahí empieza a hacer las instrucciones, a darle las instrucciones de cómo eran las ofrendas, cómo iban a hacer cada ofrenda, cada animal, que si la ofrenda vegetal, que si la ofrenda de cereales, que si la ofrenda de paz, que si la ofrenda. Entonces el Señor le da esas especificaciones. Pero luego empieza en el 9, el Señor le dice: pero el día del Shabbat ofrecerás 2 corderos. Aquí el Señor ya empieza en cada festividad a dar la instrucción de las ofrendas. ¿Cómo era la ofrenda? ¿Qué ofrenda iban a hacer? No era lo que ellos querían, era lo que el Señor decía. ¿Cómo se iba a hacer? También está la ofrenda voluntaria. Aparte de esto, el Señor le dice, por ahí está, si me lo consigo se lo leo, donde el Señor también le dice, y me traen la ofrenda voluntaria. Entonces en Shabbat el Señor le dice, ofrecerá dos corderos añales sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con su libación. El holocausto de cada Shabbat será además del holocausto continuo y su libación. ¿Okay? Además de lo que ya yo te dije anteriormente que tenías que hacer, también en Shabbat tú vas a hacer ahora este. Y luego en el 11 dice, en el principio de vuestros meses presentaréis el holocausto, y empieza a dar la instrucción. En luna nueva, el principio de los meses es la luna nueva, ¿ok? Cabeza de mes, Rosh Hodesh, ¿ok? El Rosh Hodesh, la luna nueva. Y aquí el Señor empieza también a dar la instrucción de cómo eran diferentes. El Señor les va diciendo cuántos animales, qué tipo de animales. Todo eso el Señor les va explicando a cada quien. Y también se las da para la Pascua o para el Pesa. También el Señor les dice cómo eran las ofrendas que tenían que realizar. También asimismo para los panes sin levadura, que era una semana de 7 días. Las fiestas de la semana. Shavuot, cómo eran esos días, qué sacrificios tenían que llevar para la fiesta de las primicias, ¿ok? Y ahí empezaba el conteo, vamos a decir, del Omer, y también allí se fueron llevando, y el Señor les fue dando toda la instrucción de cómo debían ser sus festividades. ¿Ve? Aquí en el 26 habla de la fiesta de las primicias. Cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva a Jehová en vuestra fiesta solemne de la semana, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Entonces que el Señor da la explicación de las ofrendas que el pueblo tenía que realizar en cada festividad, en cada tiempo señalado. Y en el 29, entonces sigue describiendo las ofrendas, pero para las festividades de otoño, que son Yom Teruah, Yom Kippur y la de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos también, que se sumaban 8 días, porque eran 7, pero más un día más que el Señor pedía, él venía y el Shemini. Y también para cada día el Señor dio, aquí está, usted lo puede leer, cómo eran las ofrendas que tenían que llevar. ¿Okay? Yo no puedo entrar en detalle porque me tardaría mucho. Pero usted lo puede leer. Ok. Todo, aquí están las festividades. Entonces el Señor les dice, yo no sé si yo lo anoté. Pero entonces el Señor manda a que llevaran ofrenda. Voy a leerle aquí un momento. En el 29:39 le leo. Estas cosas ofrecerás. Estas cosas. O sea, vas a ofrecer este tipo de ofrendas a Jehová en vuestra fiesta solemne, aparte de vuestros votos. O sea, tenían que también ofrecer votos. Y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, con vuestras ofrendas vegetales, libaciones y vuestras ofrendas de paz. Aquí hace un resumen el Señor de lo que tenían que hacer. Primero el Señor lo da detalladamente y aquí dice, y yo le quiero decir, amados, que las
ofrendas hoy prácticamente son económicas. No quiere decir que yo vea algo hermoso, un fruto hermoso, un vegetal hermoso, y yo se lo quiero ofrendar a mi Padre Celestial y lo puedo colocar en un lugar y digo, Señor, está tu ofrenda. O llevársela a un ministro del Señor, un ministro que verdaderamente usted lo conozca y sabe, porque sabemos que hemos sido golpeados y heridos por ministros en cuanto al diezmo y a las ofrendas. Pero eso no ha caducado, hermano. Que lo hayan malinterpretado. Que la gente, hay ministros que tomaron eso, se aprovecharon de eso para oprimir al pueblo del Eterno. Bueno, ya cada quien tendrá que rendirle cuentas al Señor por eso. Pero que hay que bendecir a nuestros ministros o a ministerios, sí hay que hacerlo. Y esa es la ofrenda voluntaria. Está el diezmo. Pero aquí el Señor no habla del diezmo. Pero la palabra de Dios dice también, habla del diezmo. Eso sigue vigente. ¿Ok? Pero tenemos que saber a quién le entregamos nuestro diezmo. ¿Ok? Lo mismo que nuestras ofrendas. Hay ministerios muy hermosos que están llevando la palabra. Vamos a darle una ofrenda a un ministerio o a un ministro del Señor. Mire, y no es la cantidad. Mire, en Shabbat debemos dar una ofrenda. Usted dirá, y usted está loca, pero es así. Ahí lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. En Luna Nueva, una ofrenda. Si está en mi capacidad, claro que sí. Si está en mi capacidad, mire, así sea $1. Porque no importa la cantidad. Recordemos a la viuda que solamente dio 2 moneditas que tenía, lo único que tenía, y ella entregó. ¿Y usted cree que ya iba a decir otra cosa, que esa viuda, Dios no la bendijo? La palabra no dice nada, pero yo me imagino que el Señor le multiplicó a esa señora. Tiene que haberle multiplicado porque el Señor es justo. Él es justo, Él hace justicia. Y no es la cantidad lo que uno pueda dar en una luna nueva, en un pesa, en la fiesta de las primicias, cuando son las fiestas de las primicias, que damos lo primero, lo que tengamos allí, esa ofrenda. Es la fiesta de las primicias. En aquellos tiempos eran los primeros frutos. Ahora, tú tienes en tu hogar y en ese momento hay un árbol que da frutos hermosos, sabrosos, y tú quieres darle eso, entregarle esa ofrenda al Señor, tú lo puedes hacer. ¿Ok? Pero también está lo económico, que es lo que uno más usa en este tiempo. ¿Ok? Ofrendar. Una ofrenda voluntaria que salga de mi corazón, así sea poco. Eso no quiere decir, lo que importa aquí, mire, porque el Señor mira con qué intención yo estoy dando esa ofrenda, si la estoy dando con amor, si no la estoy dando. Y no es para que el Señor, para que el Señor me bendiga, para yo recibir. Yo simplemente la doy. Cuando la viuda dio esa 2 monedas, ella simplemente la dio, ella no pensó más nada. Bueno, y termino con esto, esta porción de la Torah, y vámonos a Primera de Reyes. Vamos a conocer un poquito la vida de Elías, estudiar un poquito, que también la conocemos mucho. Así que denme un permisito. Esta Haftará comienza en Primera de Reyes, capítulo 18, en el último versículo 46, y dice: pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, de modo que ciñó sus lomos, corrió delante de acá hasta la entrada de Jezreel. Dice que la mano del Todopoderoso estaba sobre Elías. Ustedes se imaginan el poder que salía de Elías. Usted puede leer el versículo, capítulo 18, que ahí es donde él levanta ese altar, donde está el altar de Baal y el altar del Eterno, y como aquellos hicieron de todo, gritaron, se cortaron y nada pasó. Y él nada más dijo, bueno, échenme ahí un poco de baldes de agua aquí y allá para... Y cuando el Señor que caiga, él proclama y dice que caiga fuego del cielo, pero es que no se hizo esperar ni rogar el Señor, enseguida cayó y consumió todo. El poder de Dios que salía de Elías, de ese profeta, que luego vemos en el
capítulo 19, que entra en depresión. ¿Ok? Entonces podemos ver que la mano de Dios, fíjense, que la mano de Dios está sobre nuestra vida. Porque dice, la mano de Adonai estuvo sobre Elías. Quiere decir, por supuesto, él hizo todo lo que hizo porque la mano del Señor estaba. Porque como dice aquí en Santiago 5:17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Era un hombre como usted y como yo. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y luego oró otra vez para que el cielo enviara la lluvia a la tierra y ésta produjera su fruto. ¿Ok? O sea, su oración, que usted puede leer aquí a partir del 17, el 18, lo que Elías hizo, porque tenía el poder del Señor. ¿Ok? Y él era una persona humana, igual que usted, igual que yo. Pero era un hombre entregado, apasionado por el Señor. Que luego pasa algo que muchos no entienden y no entendemos, pero tal vez no fue un miedo, como dice aquí. Tal vez estaba cansado, estaba agotado, porque también ellos, por ser personas, también se cansan, se agotan. Y acá en el versículo 1 del capítulo 19 dice, acá informa a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, se levantó, huyó para salvar su vida y llegó a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su siervo. ¿Ok? Y él se mete en el desierto. Podemos ver cómo Elías, tal vez Elías pensó, como comentan algunos personajes, comentaristas, pues, que él tal vez se decepcionó porque a pesar de lo que el Señor había hecho, ni el rey, ni Jezabel, bueno, Jezabel menos, porque era hija de Baal. El papá de Jezabel, yo lo tengo por aquí, se llamaba así, era un profeta de Baal. Por aquí lo tengo. Jezabel era una princesa sidonia, ¿ok? Una princesa sidonia. El nombre de su padre era Ecbaal, ¿ok? Ecbaal. Y nomás el nombre lo dice. Este es el nombre de una deidad, ¿ok? Y Elías, le leo de una vez, significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios o mi Dios es Jehová. Eso significa Elías. Amén. Entonces podemos ver que él, después de haber hecho, nada más el Señor sabe, o las traducciones hay veces que nos engañan. ¿Ok? No vamos a entrar en esa discusión. Porque parece que después de tanto él se asuste. Y huya voy a huir por mi vida. Después que acaba de matar a casi como 800 profetas. Bueno, dejamos eso allí. Es muy curioso, para mí eso es muy curioso, ¿ok? Y él luego, voy a ir narrando para apurarme un poquito, pues ya estoy terminando. Él va por el desierto y consigue, y él le dice al Señor, Dios mío, yo me quiero morir, llévame, me quiero morir. Él empieza a quejarse, está deprimido, porque las personas deprimidas lo primero que piensan es que se quieren morir. Entonces, él consigue un enebro, un árbol pequeño, se acuesta allí, viene el ángel, le trae pan, le trae agua, ¿ok? Y él come, bebe agua y sigue durmiendo. Luego vuelve el ángel por segunda vez, lo toca, y le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta.
Él se levantó, comió, bebió y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios, el monte Sinaí. Oré y el monte Sinaí es el mismo monte. Y él camina con esa comida. ¿Quién lo sustentó? El Señor. Caminar 40 días con una sola comida. Nada más el Señor le dio la fuerza para caminar. El Señor nunca abandona a sus hijos. Nunca nos abandona. Él no abandonó a Elías. El Señor estuvo allí. Elías a lo mejor se sintió solo. Se sintió que el Señor no estaba con él. Pero el Señor estaba con él. El Señor lo sustentó. Le dio la fuerza. Okay. Él llegó entonces al monte Oré, entró en una cueva donde pasó la noche y aquí que vino a él la palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No es que el Señor no supiera, pero el Señor a ver qué le iba a decir, confrontando, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Eloé Sebaó, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, o sea, han abandonado, han derribado, no se han arrepentido a pesar, esto lo estoy diciendo yo parafraseando aquí, cónchale, no vieron, lo que tú hiciste, Señor, y no se arrepintieron. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dice el Señor, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompían la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su rostro con su mano y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? O sea que el Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. El Señor estaba en el shalom, en el silbo apacible. Y él discernió que ahí era donde estaba su presencia. Y por eso él se cubre. Dice que él se cubre y sale. Él dijo, aquí está el Señor. Era un silencio, un silbo apacible, cuyo significado es silencio hablante. Que aunque no habían palabras, pero él pudo entender que la presencia del Padre estaba allí con él. Y el Señor le habla y dice, ¿qué haces aquí, hijo mío? Y él le vuelve a responder lo mismito que ya le había dicho, ¿ok? He sentido un vivo celo por Jehová, Eloé, Sebaó, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dice, ve, regresa por tu camino, por el desierto de Damasco, y cumple, y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Siria. Por rey de Siria, ni siquiera para Israel, ese es otro. Lo manda que unja a una persona llamada Hazael por rey de Siria. También ungirás como rey de Israel a Jehú ben Ninsi, y ungirás a Eliseo, hijo de Josafá, de Abel Meola, como profeta en tu lugar. Todavía había un propósito, una encomienda en la vida de Elías que debía cumplir. Y él creía que ya todo se había acabado. Pero no se había acabado, porque después de esto pasaron unos años. Eso no es que ocurrió todo de una vez, ¿no? Entonces, y sigo aquí. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael lo matará a Jehú, y el que escape de la espada de Jehú lo matará a Eliseo. Y yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y partiendo de allí halló a Eliseo
hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 12ª. Y pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y le dijo: besaré ahora a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, o sea, Elías le dice: ve, vuélvete pues, que te echo yo. Y dejó de ir tras él, y luego mató a los bueyes, los sacrificó, y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiera, y después se levantó y se fue tras Elías y le servía a Elías. Así que, amados hermanos, levantémonos. No ha terminado, porque mientras estemos aquí con vida, porque el Señor algo va a hacer a través de ti, a través de mí. No nos cansemos de hacer siempre lo que hay, preguntarle al Señor qué tú quieres que hagamos, o qué tú quieres que tú quieres que yo haga. Entender y conocer el propósito o la encomienda que el Señor pueda tener para usted, para mí, ¿ok? Así que aprendamos de lo bueno de Elías, no lo malo que en él se vio, que fue que se deprimió, se asustó, salió corriendo. No, nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. Y él pudo entender eso, él pudo entender que él no estaba solo. Primeramente tenía al Señor, al Todopoderoso con él. Pero también habían todavía hombres profetas que estaban con vida. Y que todavía a él el Señor lo iba a usar. Así que él se levanta y cumple con la encomienda que el Padre le ha dado. Así que cumplamos con la encomienda que nuestro Padre Celestial tiene para usted y para mí. Así que espero, bueno, que les sirva esta palabra. Oro para que sea el Señor obrando. Padre, gracias por la vida de cada persona que vaya a oír, que vaya a ver este video. Gracias, Señor, porque tú, Señor, le abres el entendimiento para que pueda entender y tomar la sustancia, la esencia que viene de ti, Señor, en esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú nos enseñas a través de tus hijos, de tus profetas, Señor, a través de los personajes de la Torá, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Muchísimas gracias. Bueno, yo me despido. Soy la pastora Yasmira Fey Mayor. Muchas bendiciones de parte del Eterno.